La Universidad de los Hemisferios nació precisamente porque había una necesidad social de formación en valores, de volver a rescatar esos valores que se perdieron en el tiempo, precisamente por los movimientos de pensamiento del siglo XX, principalmente, y definió un proyecto educativo basado en valores cristianos, en los que hubiese claridad en esa defensa de la familia, claridad en la defensa de la vida, en todas sus formas, especialmente la vida humana, y sobre todo en la dignidad de la persona, en ese respeto que deben tener las personas sin distingo de raza, sin distingo de su opinión o su filiación política. Tienes una universidad que está inspirada por una visión cristiana, por una visión de respeto a las personas, de respeto a la vida, de respeto a todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de que ese ideario y esa inspiración de la universidad vaya hasta los pequeños detalles, ¿no? Entonces, desde el trato que tiene el guardia, pasando por la recepcionista, hasta el rector, los estudiantes, se siente que hay otro tipo de trato con las personas, ¿no? Y en eso tratamos como de inspirarnos y pretendemos que no sea un discurso, sino pretendemos también que se pueda ver, que se pueda palpar en la realidad y que la gente lo sienta así. Simplemente hace falta regresar a ver a nuestros estudiantes. Justamente por mi profesión y debido a que varias veces me piden referidos que trabaje con todos los chicos de la universidad y demás, he sido capaz de palpar de una forma muy cercana un factor muy importante que todos nuestros chicos tienen, que es su calidad humana. Un factor, hablando de uno únicamente, ¿verdad?, que podría yo decir que diferencia a nuestros chicos de otros chicos de otras universidades es justamente esto, la formación que ellos conforme han ido cursando sus materias, han ido conociendo a los profesores que conformamos parte de esta universidad, han sido capaces de adquirir formación que se refleja en cuestiones vinculadas con el trato con los demás, a nivel de cortesía, de educación, a nivel de respeto por la vida y también en una calidad que, claro, no solamente refleja una excelente profesionalidad o profesionalismo que ellos con el cual ellos podrían desempeñarse en los campos, sino también en la vida misma, ¿no? Ser parte de la Universidad de los Hemisferios es ser parte de una familia. Más que nada tú tienes una educación personalizada que te permite tener un trato con el profesor más directo. Más que nada también el tema de lo que viene a ser la educación es de calidad, pero de igual manera la universidad se enfoca en lo que viene a ser su ideario principalmente, que va enfocado a lo que es el tema del lado profesional, obviamente la educación respecto a la carrera que uno escoge, pero también va ligado a lo que viene a ser el lado humanista. Formar a la persona en virtudes y valores morales y éticos. La educación que brindamos a los estudiantes especialmente de gastronomía, yo creo que es una educación muy integral. Nosotros nos basamos mucho en la parte personal, profesional y ser humano, que es enfocado bastantísimo para lograr ser un buen profesional. Yo creo que la parte personal y la parte del ser humano es muy importante para llegar a ser un profesional. Y nosotros estamos enfocados en eso, ¿no?, en la parte íntegra del estudiante. Primero, es una universidad que no es masiva ni pretende serlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, para defender nuestro proyecto educativo, necesitamos tener un grupo determinado de personas, ¿sí? No podemos tener 10.000 estudiantes, eso no nos garantizaría que podamos cumplir con nuestro propósito, ¿no? Entonces, se puede evidenciar en que es una universidad, digamos, mediana, en donde los grupos no son tan grandes como en otras instituciones. Puedes verlo en cómo las personas reconocen a los demás, ¿no? No es muy habitual que tú vayas a una universidad y que el rector, el decano, el vicerrector sepan tu nombre, te traten de tú a tú, te hablen de tu familia, te hablen de tus hermanos, te hablen de cosas que son meramente de tu persona, que van más allá de la educación y de meramente los temas profesionales, ¿no? Entonces, ahí lo puedes ver, ¿no? También lo puedes identificar en los profesores, ¿cierto? Porque buscamos profesores que estén de acuerdo a la visión de la universidad, ¿no? Entonces, que compartan ese ideario y que lo vivan. La universidad analiza con detalle minucioso dónde están esos mejores profesores, en la vida profesional, como docentes, pero sobre todo en la vida personal, porque son los que transmiten el proyecto educativo a los estudiantes. Eso es calidad para nosotros, la coherencia entre lo que decimos, que tenemos una formación humanista muy profunda, los mejores profesores, y en el aula de clase y el egresado, a través de esos estudios, la vivencia de esos detalles. Efectivamente, la universidad se dedica más que nada a construir bases para que nuestros estudiantes
para que la gente en general, ¿no es cierto?, pueda adquirir un mínimo de conocimientos para que, como a mí me gusta decir, posteriormente la vida misma se encargue de un poco ir alineando, un poco ir complementando todo esto y que ellos se formen en donde ellos se sentirían cómodos, indistintamente de qué combinaciones vayan haciendo. Pero es algo que justamente yo considero que se logra debido a la cercanía, debido al trato muy humano, debido al trato fraternal que existe entre los profesores y los estudiantes, que no queda simplemente en una clase magistral, sino también en un café después, en una conversación acerca de la vida misma, en una relación, yo consideraría, muy humana, ¿no? La universidad quiso solicitar al Opus Dei, que es una prelatura personal de la Iglesia Católica, su acompañamiento, su asesoría en la formación de esos valores cristianos. El Opus Dei se asocia con la universidad, acompaña a la universidad en esa formación de los estudiantes, de los profesores y de los administrativos, e incluso extiende servicios a padres de familia y de la comunidad en general. Siempre está el Opus Dei velando por esa orientación, tanto en la gestión diaria como en la política institucional de hacia dónde marchar, hacia dónde ir. La parte de formar es lo que complementa todo, ¿no? Porque educar puede hacerlo cualquier persona, pero formar, eso es algo que sí se necesita un compromiso real, algo que únicamente personas con una vocación de servicio pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque formar es compartir con esa persona, no solamente contar lo que yo sé, sino también saber escuchar, acompañar y sobre todo dar una guía para que esa educación sea correcta, sea formativa y le aporte a esa persona a algo en su vida. La formación de personas en la Universidad de los Hemisferios va a la par de la formación profesional de habilidades y competencias. Para nosotros no tendría sentido un profesional muy exitoso en habilidades y en competencias profesionales que no sirviera a la sociedad. Si tú ves etimológicamente la palabra formar, te habla de que puede ser moldeable, ¿cierto? Que puede ser manejable. Entonces eso quiere decir la persona en sí misma tiene un valor, o sea, tiene un valor que es su libertad, sus virtudes. Y en la medida en que se le dan esos medios para formarle, pues llega a ser una persona mejor, ¿no? El ser humano es perfectible y esa es una condición que hay que entender del ser humano y que lo hace lo que es, ¿no? Entonces todos nosotros podemos ser un poco mejor que ayer. Y esa es parte de lo que se quiere acá, en formar también a la persona y la parte del conocimiento dentro de la educación. Difícilmente encontramos una universidad en el país que profese los mismos principios, un profesional con una dimensión humana muy profunda al servicio de la sociedad. Eso no es altruismo, eso es la profundidad en última que encarna el sentido de la vida. Si vemos hoy por hoy, la comunicación es quizás la gran ciencia que domina el mundo, muy evidente dentro del internet, las redes sociales, pero también vemos que hay una crisis de la verdad, una crisis de los valores, una crisis de la persona humana, de la dignidad, de la representación de la mujer, etc. Entonces creo que la gran labor que nosotros tenemos, esa responsabilidad a futuro, es la de generar cosas saludables dentro de ese entorno de la comunicación que tenemos hoy tan activo en internet, en las redes sociales.